Ya estamos en grabación. Ya estamos. Entonces vamos a dar inicio, como siempre acostumbramos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu y del Santo. Hijo, y del Espíritu Amén. Santo. Amados hermanos y hermanas, qué bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Bienvenidos a su comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Y vamos a continuar pidiéndole al Señor con nuestro corazón. Vayan ahí en silencio, acompañándome en la oración. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente a aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. Amado Padre misericordioso, hoy te suplicamos que envíes el poder de tu gracia y el Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y recibamos con gozo y alegría la palabra de Jesús, que es palabra de Dios. Ilumina también a los hermanos que van a participar hoy y a los que vamos a proclamar tu palabra, Señor. Darnos voz de profeta para que hablemos en el nombre de Dios. Gracias, Padre. Todo esto te lo hemos pedido y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, y del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas Amén. noches, hermano Freddy. Hoy vamos a compartir la coordinación de esta actividad y déjame contarte que continuamos llenos de gozo y alegría celebrando nuestro 9º aniversario. Como bien tú sabes, la comunidad de hombres católicos San José inició el 15 de junio de 2015. Allá en el Hogar San José conocimos a nuestro párroco, el padre Juan Carlos Andújar, Agustino Recoleto de la República Dominicana, y si te recuerdas, oramos por él, agradeciendo a Dios Padre por enviárnoslo como un don de su misericordia. Pedimos por su ministerio, por su familia, y le dimos la bienvenida a la comunidad en el nombre de Jesús. Y desde esa fecha, él pertenece a nuestra comunidad. Bendito sea Dios. Dios Bendito es. bendice al Padre Juan Carlos, ¿verdad? Que nos ha guiado, nos ha acompañado y nos ha permitido servir en la parroquia. Además de eso, ¿te acuerdas, Freddy? Tú también conoces y conociste a Sorcelia, ¿verdad que sí? Correcto, Sor Celia, sí, me recuerdo muy bien. Muy bien, pues ella era directora del hogar y invitaba siempre a los sacerdotes que nos visitaban a encontrarse con nosotros, ¿verdad? Era una tarea que ella se propuso, ¿verdad? Siempre nos asombraba porque nos llevaba un nuevo sacerdote cada vez que le llegaban a visitar ahí al hogar. Que Dios le bendiga siempre a Sor Celia, a su mamá que conocimos también en ese apostolado maravilloso. Y así, ¿te recuerdas, Freddy, que conocimos varios sacerdotes, los recibimos, oramos por ellos, por su ministerio y por su familia, y ellos también pertenecen a nuestra comunidad? Ellos forever and ever pertenecerán a la comunidad. Y también recibimos enseñanzas a través de ellos. A ver, tú te vas a acordar de esto. ¿Te recuerdas del cariño que le tenemos al padre Noé Briceño, hondureño? Háblame un poquito de Sí, él. claro que sí. El padre Noé Briceño tomó sus vacaciones desde Honduras y se vino a Guatemala a pasarla porque quería conocer Guatemala, quería conocer Esquipulas. Entonces, él me contactó y me dijo, ¿podemos visitar su país? Claro que sí. Se vino aquí con nosotros, lo trajimos aquí a nuestra comunidad y le pareció maravilloso. Me dice, es un proyecto muy bueno. Déjeme, estoy de vacaciones, pero ahorita esta comunidad me ha motivado. Déjeme preparar un tema y lo voy a dar. Y hasta recuerdo que en la noche que lo presentó, hasta estaba como entusiasmado con ganas hasta de bailar. Sí, Recuerdo o muy sea, bien. nos llevó la alegría de Jesús en alabanza. ¿Recuerdas? Sí, Nos hizo cabal, cantar, nos hizo nos hizo cantar y alabar cantar, a Dios. Y nos habló correcto. sobre la gratuidad del amor de Dios. ¿Te recuerdas tú de eso?
Claro que sí, la ¿verdad? gratuidad de Dios, sí, La gratuidad del amor de Dios, ¿verdad? Es una enseñanza que perdura en nuestras memorias por por el momento en el que el Espíritu movió al padre Noé a compartirnos eso, porque estábamos hablando, te recuerdas que estábamos estudiando el Evangelio de San Juan, cómo los primeros discípulos eh, se encontraron con Jesús. Juan Bautista, el Bautista les dice, ahí el Cordero de Dios, ellos lo siguen, Jesús se da cuenta, se da la vuelta, los mira a los ojos y le dice que buscan, que ¿verdad? Y busca, entonces ellos dicen, pues, maestro, ¿verdad? Ellos queremos saber dónde vives. Esa experiencia que estábamos nosotros viviendo le hacía falta la profundidad de que todo eso que está sucediendo, así como sucede en nuestras vidas diarias, ¿verdad, Freddy? Todo es sí, gratuidad del amor de Dios, ¿verdad? La gratuidad del amor de Dios manifestada en los dos hermanos, la gratuidad de Dios manifestada en Juan el Bautista, la gratuidad de Dios manifestada en la enseñanza que Jesús como maestro empezó con estos apóstoles. Entonces, esa gratuidad era necesaria que nosotros la recibiéramos, aunque no estaba en la película que estábamos viendo y no estaba en los textos, el Señor nos envió al Padre Noé para que nosotros llegáramos a esa profundidad, a aceptar de que todo es gracia, de que el amor de Dios es gratuito y que la gratuidad del amor de Dios debe de empapar toda comunidad. Y ese fue el mensaje maravilloso que recibimos del Padre Noé, a quien Dios bendice, ¿verdad? Así que ojalá que lo tengamos de nuevo pronto, aunque sea tal vez por Zoom, ¿verdad? Vamos a sí. invitarlo para que Él nos acompañe con una otra predicación que el Señor le dé para cada nosotros. ¿Qué te parece, Freddy? ¿Lo hacemos? Yo siento que sí, vale la pena, va a valer la pena Bueno, hacerlo. ¿te recuerdas también que en las misas del hogar oficiaba el Padre José y el Padre Jesús? ¿Te recuerdas de ellos? Claro que sí, Ellos nos iluminaron en el Espíritu Santo en cada homilía. Y como nosotros empezamos reuniéndonos en la Santa Misa y de ahí brotó el Espíritu que nos reunió, ¿verdad? Ahí nos reuníamos todos desde el principio, antes de tener la comunidad, en la comunidad eclesial a escuchar la homilía a través de estos sacerdotes agustinos recoletos porque o misioneros, ¿verdad? De otras denominaciones de sacerdotes que nos iluminaron y fueron acogidos también en nuestra comunidad. Desde ya les damos la gracias a Dios por esas maravillosas enseñanzas que recibimos. Bueno, en este aniversario estamos practicando nuestro carisma fundacional, la formación permanente, y continuaremos reflexionando y contemplando la palabra de Dios, celebrando nuestro noveno aniversario con gozo y alegría a través de los santos y santas de Dios. Cada miércoles de este mes de julio el Señor nos está enseñando personalmente y a través de ellos. ¿Qué te parece, Freddy, si les preparo y les hago una reseña en síntesis de las enseñanzas que hemos recibido hasta el día de hoy? ¿Te gustaría escucharlo? claro que sí, para hacer como una remembranza de todo lo que hemos aprendido. Sí, y también un examen de conciencia, ¿verdad, hermano Freddy? Porque sí, debemos, ante la enseñanza de Dios, nosotros con la responsabilidad que tenemos de acogerla en nuestro corazón, rumiarla, reflexionarla, contemplarla y ponerla en práctica, pues esa es la responsabilidad. Para eso se Claro, nos da la enseñanza, para ponerla en práctica. Veamos entonces. En la primera enseñanza de este mes de julio, fuimos cuestionados en nuestra fe en la cita de Juan 20:29, que se expresa de esta manera: dichosos los que crean sin haber visto. Y esa sí, expresión que ha quedado en el Evangelio, una expresión de Jesús, motivada por el apóstol Santo Tomás. Y él nos enseñó algunos aspectos que debemos de tener para reafirmarnos en nuestra fe. Primero, Él nos presentó el entusiasmo de una fe inicial cuando te recuerdas que a todos los apóstoles, sus compañeros, le dijo, vamos a morir con Jesús a Jerusalén. Fue vamos a, una moción del Espíritu Santo en Santo Tomás, en donde él asumió un liderazgo de entrega, un liderazgo de fe completa y de abandono en la providencia de Dios, siguiendo a Jesús, amándolo. Después
estudiando su vida, vimos cómo hay un compromiso con el seguimiento, seguir a Jesús amándolo. Y en ese seguimiento él tenía tanta confianza con Jesús que le hacía preguntas que parecían como que eran preguntas, entre comillas, tontas, que no hay pregunta tonta, pero Jesús motiva en el Espíritu Santo a este apóstol para que pregunte, porque él quería darnos una enseñanza que es eterna, como su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la La vida. verdad y la No vida. conocemos el camino, le dijo Santo Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que a través del apóstol Tomás también escuchamos esa gran enseñanza de Jesús. Y finalmente nos manifestó en su testimonio de vida del apóstol Santo Tomás la aceptación que tenemos que tener para madurar en esa fe y a aceptar en fe la revelación de Dios. ¿Verdad? Así que entonces Tomás nos representa a nosotros como en la comunidad ese camino de fe que venimos recorriendo con esa alegría y ese gozo inicial como la alabanza de Padre Noé, esa gratuidad de Dios, del amor de Dios que descubrimos a través de él, ese compromiso de seguirlo amándolo, porque Él nos dijo, vengan, miren dónde vivo y vivan conmigo si quieren, yo soy su maestro. Y aceptamos esa invitación de ser sus discípulos. Pero ese camino de estar siendo discípulos con Jesús nos debe conducir y nos debe ya conducir a nosotros. Y esa es la pregunta, si hemos aceptado por fe la revelación de que Jesús es verdaderamente hombre y Jesús es verdaderamente Dios. Esa revelación de la humanidad y divinidad de Jesucristo resucitado. Cuando se le presenta al apóstol Santo Tomás, el que había dicho que si él no metía sus dedos en la llaga de su costado o en las llagas de sus manos y sus pies, él no creía. Y cuando se presenta a Jesús resucitado y le dice, mira, toca, mete tu mano acá. A ver, toca aquí, mi herida, mis heridas. Entonces él cae de rodillas y reconoce no solamente a su maestro, sino que ya lo reconoce como el Señor, Señor mío, y lo Señor mío y reconoce Dios como mío. Dios, Dios mío. La pregunta que nos hizo el Señor a través de Santo Tomás es, ¿y tú crees eso? ¿Creemos que es el Señor? ¿Creemos que es Dios? Y entonces la conclusión a la que nos condujo Jesús es, dichosos ustedes si creen sin haber visto. ¿Verdad? Qué emocionante, ¿verdad, Freddy? A mí yo recordar eso me erizo porque es un cuestionamiento Somos para nuestra nosotros, fe, somos nosotros. ¿verdad? Dichosos nosotros que sin haber visto creemos que Jesús es el ungido, el elegido, el Hijo de Dios. Imagine hasta dónde Amén. viene a repercutir esa enseñanza hasta nosotros. Y seguirá repercutiendo. Y ahora nosotros la planteamos como un momento en los que estamos profesando nuestra fe. Pero ¿y el hermano y la hermana que nos está escuchando, Freddy? ¿Dirán lo mismo? ¿Serán también dichosos porque creen sin haber visto? ¿Qué dices tú? Yo siento que sí, porque el Espíritu Santo está en todos lados y es el mismo. Entonces también las hermanas y los hermanos que nos están sintonizando y les lanza esa exhortativa, también ellos son tocados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a invitarlos. ¿Qué te parece, hermano Freddy? Tú me vas a acompañar también. Vamos a Invitemos, invitarlos a que repitan conmigo y que contigo. Señor mío, Señor mío Dios mío. y Dios mío, Y Jesús nos dice, dichosos los que creen sin haber visto. dichosos los que creen sin haber visto. Ese somos Amén. nosotros, hermano y hermana. Amén. Sos tú, soy yo, es Carlos. Bendito sea Dios. Bueno, reforzados en la fe, porque mira, es interesantísimo ver el camino en el que nos conduce Jesús en el Espíritu Santo. ¿Verdad? No, no, como tú bien lo has dicho, no es casualidad, las enseñanzas no son por casualidad, son parte de un proceso, son parte de un camino. El Señor nos está diciendo en la comunidad de hombres católicos San José, yo necesito que ustedes manifiesten su fe en Jesucristo Señor y Dios. Y lo hemos hecho.
Estamos cumpliendo en ese proceso. Es lo primero que nos pidió. Quiere decir que estos 9 años nos han conducido a fortalecer la fe en un Jesucristo que está vivo y resucitado. En un Jesucristo que es nuestro Señor y es nuestro Dios. Bendito sea Dios. Bendito Dios. En la segunda enseñanza ya fuimos cuestionados de una manera diferente. En Mateo 19:29, ustedes los que me han seguido van a recibir 100 veces más, nos dijo, y a través de San Benito Abad nos enseñó 4 aspectos a los cuales, perdón, voy a mencionarlos rápidamente. Primero, así por San Benito Abad, aprendimos que lo más valioso de esa fe que tenemos en Jesucristo es la cruz de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios y el fruto de las obras de misericordia. Ah, Entonces, este santo San Benito nos enseñó con su vida, ¿verdad? Que tenemos que asumir y abrazar y amar nuestra cruz, la cruz de Cristo. Debemos empaparnos y formarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para que ya estemos dando el fruto de las obras de misericordia. Ese fruto en San Benito y en nosotros debe de ser la creación de centros de oración, la creación de centros de formación como de esta bendita comunidad de hombres católicos San José, invitados, y centros de hospitalidades. Entonces, eh, ese camino con San Benito nos conduce no solamente a creer y apropiarnos de la cruz de Cristo y del conocimiento de la palabra y de las obras de misericordia, sino que se tiene que plasmar en frutos, en creaciones de centros de oración, de formación y de hospitalidad. Y para ayudarnos, estableció una regla, un manual, un código de oración, no solamente para la vida monástica de ese entonces, sino que también para nuestra vida laical. Ora et labora. Ora oh, y la hora. trabaja. ¿Verdad? Entonces, es un envío para nosotros, que lo primero que hay que hacer es orar. Hora. De ahí proviene todo apostolado. De ahí proviene todo profeta. De ahí proviene todo discípulo misionero. El discípulo misionero, el profeta, que no ora, no es profeta, ni es discípulo, ni es misionero. Eso nos ha quedado totalmente claro. Y además dice, no nos vamos a quedar solamente en una oración de contemplación personal, intimista, sino que como fruto de esa oración viene el trabajo para construir el reino de Dios. Bendiga a Dios, a San Benito, que nos ha enseñado cosas tan preciosas. Y la tercera Bendito. enseñanza aparece en nuestra comunidad San Buenaventura, cuestionando nuestro testimonio de vida como cristianos católicos en varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues, ¿de qué manera nosotros estamos conduciendo nuestro ministerio pastoral dentro de la comunidad? ¿Estamos perteneciendo? ¿Estamos permaneciendo? ¿Estamos activando? ¿Estamos aportando? No solamente recibiendo. San Buenaventura nos preguntó eso. ¿Estamos imitando a Cristo como San Francisco, como hombres y mujeres modelados por la gracia de Dios? Ese fue otro cuestionamiento. Y en consecuencia dice, si sí lo estamos haciendo, si estamos viviendo esa experiencia en comunidad y nos estamos donando a nuestros hermanos y hermanas, no solamente a los que están a veces conectados en el Zoom o por el WhatsApp, sino que especialmente a esos hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de las redes sociales, a quienes estamos sirviendo, a quienes le estamos llevando la palabra de Dios, a quienes le estamos mostrando estas enseñanzas como las de San Buenaventura, a quienes le estamos dando testimonio de que así como ellos, también nosotros estamos siendo modelados por la gracia y da como resultado, dice, un servicio a los hermanos en la fe. Bendito sea Dios. El Señor nos envía a servir a nuestros hermanos en la fe, a prepararlos, a formarlos según el carisma de nuestra comunidad. Bueno, ese camino recorrido, Freddy. Ah, Esa enseñanza a través de San Buenaventura termina con la cita bíblica. El que sea primero entre ustedes será su servidor. La pregunta de hoy sería, ¿estoy siendo el servidor de mis hermanos y hermanas? Para que cada uno, ¿verdad, hermano Freddy? Pueda responderle al Señor, porque a Él es al que hay que
responderle. Bueno, ya nos encaminó el Señor. Entonces, hermano Freddy, ¿qué te parece si te paso el micrófono y hoy nos compartes la alegría de la celebración de Santa María Magdalena? ¿Qué dices? ¿Estás listo? Está bien, estoy listo. En el nombre de Adelante, Jesús. hermano. Con el poder del Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Dios. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos, y muchas gracias, hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Y no sabemos, hoy en la noche, va a ser mañana temprano, al mediodía, en la tarde, en el momento en que Dios le va a poner en su corazón poderse conectar con nosotros. Entonces, el día de hoy va a ser importante darle seguimiento a los temas que nuestro hermano Carlos ya nos hizo como un preámbulo bien hecho, porque a lo personal me da el marco para poder dar hoy la continuidad de estos temas. Hoy el Señor me ha regalado que pueda compartir con ustedes la prédica de la celebración de Santa María Magdalena, enfocado en su vida y en el versículo de Juan, en el capítulo 20, versículo 18, que dice, he visto al Señor y ha dicho esto. Entonces ahorita vamos a iniciar con este maravilloso tema. Y yo le platicaba al hermano Carlos que en lo personal yo deseo iniciar esta prédica recordando una de las series que está ahorita en Netflix que se llama Los Elegidos. Yo los invito a que ustedes puedan ver esa serie en la cual en la primera temporada, en los primeros episodios, hace el relato de Santa María Magdalena. ¿Cómo fue que esta mujer, siendo del mundo, tuvo un encuentro personal con Jesús? Y Jesús, en su misericordia, hermanos, tuvo aquella compasión de esa mujer y le expulsó los demonios que atormentaban su alma y que atormentaban su vida. Esos demonios nadie se los pudo sacar, pero Jesús, en su misericordia, haciendo, como decimos, una mirada de amor y pronunciando sencillamente su nombre, le dijo, María, los expulsó. Ella quedó tan sorprendida del milagro, quedó tan maravillada. En ese momento no hallaba qué hacer, no preguntó quién había hecho el milagro de expulsar a los demonios. Sencillamente se sintió liberada y se fue impresionada, más de ser libre de su cuerpo, de su alma y de su ser. Pero más adelante conoce personalmente Santa María Magdalena a Jesús y desde ese momento, hermanos, ya no se apartó de él. Lo siguió hasta el final, hasta verlo en los últimos momentos al pie de la cruz. Pero para continuar, vamos a ver quién fue y quién es Santa María Magdalena. El nombre de María Magdalena se deriva, hermanos, de Magdala, que es una población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en la cual el Señor encontró por primera vez a María Magdalena. San Lucas hace notar que era una mujer pecadora, aunque no afirma que haya sido prostituta como se supone comúnmente y que muchos historiadores la han criticado por eso. Pero Cristo cenaba en casa de un fariseo, donde en esta oportunidad María Magdalena, que denominaban la pecadora, se presentó y en ese momento se arrojó al suelo frente al Señor. Se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos. Después
le ungió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el silencio de Cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró en su corazón. Pero Jesús, como es Dios, le recriminó por sus malos pensamientos y le preguntó en una forma de parábola: ¿cuál de los deudores debe un mayor agradecimiento a su acreedor? ¿Aquel a quien se le perdona una deuda mayor o aquel a quien se le perdona una suma menor? Entonces, en el capítulo siguiente, San Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea y dicen que le acompañaban los apóstoles y que también le acompañaban y ayudaban varias mujeres. Entre ellas figuraba María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. También se recuerda a María Magdalena por otros episodios. En la hora más oscura de la vida de Cristo, María Magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia, acompañada por, en este caso, la otra María, y descubrió que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Entonces, hermanos, fue ella la primera persona que vio, que saludó y reconoció a Cristo resucitado. Hermanos, María Magdalena es la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del Señor, sin la cual, como dice San Pablo, vana sería nuestra esperanza si no creemos en la resurrección de Cristo. Entonces, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, quiso manifestar su gloria de la resurrección en aquella mujer manchada por el pecado y santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés, María Magdalena se fue a vivir a Éfeso con la Virgen María y San Juan. Algunos historiadores dicen que murió ahí, pero hay otros historiadores y según la tradición francesa, que es adoptada por el martirologio, dice que murió allí, pero no fue así, sino que se ha difundido por otros medios, especialmente en Occidente, que María Magdalena fue con Lázaro y Marta a evangelizar a la región de Provenza, en Francia. Y ahí pasó por un periodo aproximadamente de unos 30 años de su vida, en donde al final, ahí por los Alpes marítimos, en una caverna que tiene su nombre de Sainte-Baunet, poco después de esos traslados hacia esa región, ella fue prácticamente llamada por el Señor y fue trasladada milagrosamente ya después a la capilla de San Maximino, ahí en Francia, en donde ha recibido los últimos sacramentos y ahí fue enterrada como una santa. Entonces, ahí es esa secuencia bastante esbozada, se puede decir, desde la biografía de ella, no a profundidad, sino que nos interesa más saber la fe de ella, qué es lo que le atrajo de Jesús para poderlo seguir. Entonces, en Santa María Magdalena vamos a considerar que es la primerísima en ver a Jesús resucitado. María Magdalena fue la discípula
de nuestro Señor Jesucristo, quien la eligió para ser testigo de su resurrección, incluso antes que todos los apóstoles. Ella recibió el encargo de testimoniar lo que había visto. ¿Qué fue? La victoria del Maestro sobre la muerte. Entonces, la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, porque Jesús venció a la muerte con la resurrección. Y esa es nuestra esperanza de vida, hermano. Nosotros seguiremos a Jesús. Nosotros, usted y yo, vamos a resucitar igual que Jesús. Entonces, ese llamado particular del discipulado que se le hace a Santa María Magdalena es como un modelo para todo aquel que está llamado a evangelizar. Ella encarna la figura del que anuncia el mensaje gozoso y central de la Pascua. Hay una nueva vida en Cristo. Les quiero comentar que el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2010, en el año 2006, resumía con mucha precisión cuán relevante es Santa María Magdalena para la vida de los cristianos. La historia de Santa María de Magdala recuerda a todos una verdad fundamental. Se le puede denominar como discípulo de Cristo. Es quien en la experiencia de la debilidad humana ha tenido la humildad de pedirle ayuda. Ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la fuerte potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Los evangelios están llenos de muchas referencias a María Magdalena, como la pecadora en Lucas en el capítulo 7, como una de las mujeres que seguían al Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, como María, la de Betania, la hermana de Lázaro, la vuelve a mencionar Lucas en el capítulo 10. Pero la liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María Magdalena. Lo hace de una manera pues semejante a como lo hace la tradición occidental desde tiempos de San Gregorio Magno, allá por el siglo VI, inicios del siglo VII. Entonces, la Magdalena siguió a Jesús hasta el Calvario y estuvo allí ante su cuerpo yacente. En la mañana del domingo, que fue el domingo de resurrección, fue la primerita que vio a Cristo resucitado en su cuerpo glorioso. Entonces, hermanos, como consecuencia, la Iglesia reconoce desde siempre la importancia que tiene en la vida del Salvador y en la experiencia de la primera comunidad cristiana. Así queda en evidencia en todas las narraciones de todos los evangelios. Entonces, todo este preámbulo que se ha hecho de María Magdalena nos hace ahora enfocarnos a la parte central, porque siempre tenemos que dar nuestra prédica en un versículo. Y Juan 20:18, que es el versículo que el Señor me ha regalado, que dice Juan 20:18, he visto al Señor y ha dicho esto. Ese es lo que es el versículo. Pero hermanos, para comprender la liturgia de la palabra, siempre es necesario y recomendable retroceder unos cuantos versículos atrás del capítulo principal, del versículo principal. En este caso, el capítulo 20 de San Juan, y leer también unos cuantos versículos adelante
para comprender bien el mensaje que Dios nos quiere dejar en esta prédica. Entonces, nos ponemos en contexto leyendo. El capítulo 20, los versículos del 1 al 17 nos hacen la narrativa de que después del primer día, que después del sábado, María Magdalena se fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya estaba removida. Entonces se fue de regreso buscando a Simón Pedro y el otro discípulo, según dice así el Evangelio, a quien Jesús amaba. Y María Magdalena le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron entonces corriendo hacia el sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, ¿va? Pero uno llegó primero que el otro. Entonces, en cuanto llegaron, vieron que los lienzos ya estaban nada más puestos sobre la tumba. Entonces, Pedro llegó detrás entre el sepulcro y vio también los lienzos ya tumbados. El sudario ahí estaba también, con el que lo habían cubierto la cabeza, pero no se había caído como los lienzos, sino que se mantenían así enrollados en ese mismo lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, vio y creyó. Oigan qué importante, que vio y creyó. Pues no habían entendido todavía la escritura cuando él debía resucitar de entre los muertos. Después, los dos discípulos volvieron a casa. María se quedaba llorando fuera junto al sepulcro, pero mientras lloraba, se inclinó para mirar hacia adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. Entonces le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Entonces ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, pues se volvió y se dio la vuelta y vio allí a Jesús, que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, pues dime a dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Entonces Jesús le dice en una forma muy tranquila, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios y que es también Dios de ustedes. Hermanos, desde ahí del capítulo 1 hasta el 17 es toda esta narrativa para poder comprender el versículo principal que Dios me ha regalado, que es el versículo 18, en donde María Magdalena se fue y dijo a sus discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Pero ¿qué fue lo que dijo? Entonces, vamos a ver los siguientes 4 versículos para que sepamos qué fue lo que le dijo. Ese mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos, el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Hasta ahí, hermanos, es la conveniencia de llegar hasta el versículo 23, porque el 24 ya viene de Tomás, uno de los 12, que era llamado el mellizo, que no estaba con ellos cuando vino Jesús.
dijo, yo hasta no ver, no creer. Y esa fue la prédica anterior que dio el hermano Gunther, que hizo el preámbulo del hermano Carlos, que es sobre la incredulidad de Tomás. Por eso dijo el hermano Carlos, dichosos nosotros que sin haber visto hemos creído que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esta narrativa, esta prédica me hace pensar de que en realidad debemos nosotros, voy a repetir varias veces, de imitar a Santa María Magdalena. ¿Qué opinas tú, hermano Carlos, de lo que hemos hasta el momento avanzado en la prédica? Porque está, como decimos, muy riquísima toda la información que el Señor nos ha regalado. ¿Qué opinas de lo hasta donde vamos avanzado? Es algo maravilloso, Freddy, como el Señor nos dio la guía al inicio de que es un proceso, es un camino el que estamos recorriendo junto con el Señor Jesús, movidos por el Espíritu Santo en la celebración de nuestro 9º aniversario. Es un camino de fe. Y entonces descubrimos hoy que hoy nos está planteando ya como ese fruto de la fe la vida de una santa. Y esto tiene una connotación muy, muy importante, hermano Freddy, porque hemos estado en discernimiento y hemos visto que la comunidad de hombres, aunque así nació con ese nombre, se ha abierto también a las mujeres. Y Sí, participan en nuestra familia, participan nuestras parejas, participan nuestras hijas, participan hermanos y hermanas de diferentes comunidades y partes del mundo, escuchando estas enseñanzas y compartiéndolas. Entonces, el que el Señor nos haya dado, después de fortalecer nuestra fe y orientar nuestro servicio de formación hacia los demás como una obra de misericordia, ahora nos presenta a esa mujer que también forma parte de la comunidad, a esa mujer que en Santa María Magdalena están representadas todas esas mujeres que nos están acompañando y que son benditas por Dios. Y a nosotros como hombres, como comunidad de hombres, el Señor nos está diciendo, reconozcan la dignidad de la mujer, reconozcan la acción de la mujer en el plan de salvación, reconozcan el valor que yo les doy a la mujer como a ustedes se lo doy, que no hay ninguna diferencia, que los amo por igual, que los dos tienen la misma dignidad según su vocación, según su ser mujer o su ser hombre, que cada uno de nosotros somos importantes y valiosos y pertenecemos todos a una misma comunidad, como María Magdalena dio su testimonio de pertenecer a la comunidad de Cristo. En momentos, como tú bien lo mencionaste, en los cuales la mujer era despreciada. Por eso hay poca información sobre María Magdalena en los evangelios. Sabemos que los evangelios no son biografías de las personas, ¿verdad? No se espera de que haya una biografía de cada uno de los que participan, porque lo que están compartiendo es esa experiencia del Dios que se hace hombre y que convive con nosotros y nos deja su enseñanza, ¿verdad? Pero de alguna manera el Señor nunca estuvo separando hombres y mujeres en la enseñanza. Siempre ha enseñado a hombres y mujeres. Y hoy nos dice, la comunidad de hombres católicos, aunque así se llame, incluyan a las mujeres porque son parte de ustedes mismos. Yo me recordaba en esta reflexión, Freddy, cómo el valor de la mujer en nosotros, ¿verdad? Como hombres católicos, mira, la gran mayoría de nosotros estamos aquí porque nuestras esposas o nuestras madres o nuestras hermanas o algunas otras monjitas han orado por nosotros para nuestra conversión. Somos fruto de ellas. Y hoy el Señor nos hace ver eso y nos dice, miren, ese camino de fe que están recorriendo, lo van a recorrer con mujeres. Nos está confirmando, pues, de que nuestra comunidad de hombres católicos está conformada también por esas invitadas de Dios, invitadas de Jesús, que no desmerecen nada, ni de ti ni de mí. Santa María Magdalena, hoy hemos aprendido que es considerada una de las principales discípulas de Jesús. Y nosotros tenemos a nuestro alrededor a las mujeres que nos acompañan, acompañando a Jesús, que son las principales discípulas de Jesús.
¿verdad? Esas mujeres que siguen a Jesús amándolo. Y por eso él consideró que la primera en encontrarse con el resucitado, la primera, después de Virgen Santísima María, que eso es lo que nosotros creemos, que la primera fue Virgen María Santísima, su madre, a quien se le presentó Jesús, y posteriormente entonces ahora, pero los evangelios han dejado como parte de esa discípula, miembro de la comunidad, a María Magdalena como la primera en encontrarse con el resucitado y anunciar la buena nueva enviada a los discípulos. Es tanto el poder de este envío que hace Jesús, ¿verdad? Que es considerada la patrona de la orden de los dominicos. Tú sabes que la orden de los dominicos es la orden de los predicadores, así como nosotros nos estamos preparando para ser profetas del Señor. El programa que tenemos nosotros se llama Testigos de su Misericordia, porque tenemos que ser testigos de esa buena nueva, como María Magdalena. Y es reconocida en la liturgia María Magdalena como el apóstol de los apóstoles. Esa es la importancia que tiene dentro de nuestra iglesia. Y como tú bien dijiste, no nos vamos a quedar en una biografía, nos vamos a quedar en la imitación de una discípula. Entonces veamos, yo quisiera mencionarte algunos aspectos para que lo sigamos conversando tú y yo. Y la Santa María Magdalena tiene varias funciones, tú las dijiste, varias actividades. Primero, es discípula de Jesús. Eso es vital, ¿verdad? Ahí comienza el camino. Entonces, las mujeres que hoy nos están escuchando, que son madres, hermanas, abuelitas, nietas, amigas, hermanas en la fe, ¿verdad? Lo tengamos como seguro, así como nosotros, cuando fuimos invitados por el Espíritu Santo a través del documento de Aparecida, en donde fuimos invitados a ser discípulos misioneros del reino de Dios, es discípulos y discípulas. Así que todos hemos sido llamados e invitados a ser discípulos, como el hombre y la mujer, como los apóstoles, incluyendo a Santa María Magdalena, la discípula de Jesús. Acompañó a Jesús, conoció a Jesús, así como aparece en los evangelios, ¿verdad? Ella convivió con Jesús, toda su experiencia, ese camino de evangelización. Entonces ella fue discípula, pero no solamente fue discípula, como bien lo mencionaste, Freddy, sino también fue testigo, porque ella estaba ahí, ella lo vio. Y ella vio cosas que no vieron incluso los apóstoles cuando estaba al pie de la cruz de Jesús. Imagínate esa presencia, esa fortaleza que le estaba dando a la Madre de Jesús, María Santísima, a Jesús mismo, que su discípula estaba ahí, aquella a la cual él liberó, aquella a la cual él perdonó, aquella a la cual él ensalzó, a la que preparó, está ahí a los pies de la cruz y ella nos representa a nosotros. Ella nos está representando. Entonces nos pregunta hoy el Señor, ¿ustedes son mis discípulos? Y además de ser mis discípulos, ¿son mis testigos o no? Y ahí viene la primera pregunta que nos hizo, Sí. ¿verdad? ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? ¿Crees, Carlos? ¿Crees, Freddy? ¿Crees tú que nos escuchas? ¿Eres testigo de la resurrección de Cristo? ¿Eres testigo del poder de Dios manifestado en el amor del Padre en Jesucristo nuestro Señor? Porque eso es lo que nos enseña Santa María Magdalena. Ella, además de ser discípula, es testigo. Y es un testigo que cuenta, es un testigo que da testimonio con su vida, con sus palabras, ¿verdad? Y recibe la primera aparición del resucitado después de Virgen Santísima María, porque al Señor le pareció bien que fuera una mujer en ese su ser mujer, en ese su ser madre, en ese su ser virgen, acogiera la buena nueva de la resurrección de Jesucristo, como acoge una madre a un hijo en su vientre. Es una maravilla esto, porque la mujer tiene esa profundidad que no tenemos nosotros los hombres. Nosotros somos padre, no madre. Y la madre es la que acoge en el seno, acoge
a ese Jesús que ha resucitado. Imagínate qué alegría la que sintió en su interior, en su alma, Santa María Magdalena. Con qué gozo y alegría corrió a dar la noticia a los apóstoles. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Verdad? Porque ella pudo haber nada más como que comentado algo, pero ella fue testiga de la resurrección de Cristo y las palabras maravillosas que tú recibiste hoy, porque son para ti, hermano Freddy, además de que para nosotros. Hoy el Señor ha puesto en tu corazón ese, he visto al Señor y me ha dicho esto, ¿verdad? Es algo maravilloso para ti y para nosotros también, ¿verdad? Hoy el Señor nos dice que volvamos a reafirmar esa fe del Señor mío y Dios mío, que volvamos a renovar esa fe de San Juan que dice, vio y creyó, que tú lo mencionaste, que también está en la palabra de Dios, vio y creyó, Freddy vio y creyó, Carlos vio y Y creyó, creyó. y nos mira, vio y creyó. Y ese creer en Jesús resucitado se manifiesta en las palabras del testigo de Jesucristo, de ese testigo de su misericordia como nosotros, porque vamos a proclamar desde el fondo de nuestra alma, he visto al Señor resucitado y ha dicho esto. Voy donde el Padre que es su Padre. Aún no he llegado todavía al Padre, pero voy al Padre y vendré con ustedes. Y viene la parte que tú compartiste, ya donde se hace realidad la presencia de Jesús resucitado en la comunidad. Esa comunidad que también a Santa María Magdalena, en la cual ella fue una mujer relevante, fue una mujer protagonista entre todas las mujeres que sirvieron a Jesús y lo acompañaron y en la comunidad cristiana. Hoy yo me pregunto, ¿yo puedo decir lo mismo? ¿Soy ese discípulo que soy testigo de la resurrección de Cristo? ¿Creo verdaderamente en Jesús, Señor y Dios mío? ¿Verdaderamente Jesús ha resucitado? Aleluya. ¿Lo creo? ¿He resucitado yo con Cristo? ¿Soy protagonista como testigo y discípulo dentro de mi propia comunidad, dentro de mi comunidad parroquial, dentro de la iglesia para construir el reino de Dios? Estoy acompañando y soy acompañado de otros hombres y mujeres que vivimos el amor y la misericordia de Cristo en su resurrección. Esas son las preguntas que hoy el Señor nos está planteando a través de María Magdalena, ¿verdad? Recordemos de que en los evangelios canónicos aparece ella, era levemente, con algunos rasgos, como bien lo mencionaste, ¿verdad, hermano Freddy? Pero lo importante es la, que está ahí, que ha sido discípula, que ha sido testigo, que ha recibido la gracia y la fuerza del Espíritu Santo en una presentación de Jesús resucitado que se le ha aparecido, que ha sido una mujer relevante cuando la mujer no valía nada, ni no tenía voz, pero no para Jesucristo. Para Jesucristo la mujer es digna por creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, única, irrepetible, buena, pura, sana, santa, inocente, digna, en su ser madre, en su ser virgen, toda mujer. Y entonces esa relevancia de la mujer, yo me pongo a pensar, piensa tú también, Freddy, y hermanos y hermanas que nos están escuchando, ¿quiénes alrededor de ustedes tienen esa fe? ¿Qué mujer o qué mujeres que están a nuestro alrededor tienen esa fe en Jesucristo resucitado? Lo manifiestan como discípulas, testigos de su misericordia, anuncian la resurrección de Cristo, son relevantes en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra parroquia. Piensa, ¿cuántas de estas mujeres están hoy escuchándonos? Que están viviendo esa experiencia de fe y las otras que no la están viviendo como nosotros, tal vez. Hoy estamos siendo animados por el resucitado. Hoy nos está diciendo, aquí estoy presente ante ti para que tú seas ese hombre, esa mujer relevante entre otros hombres, entre otras mujeres y en la comunidad. Hoy, hoy me presento ante ti para que tú puedas proclamar desde tu corazón, he visto al Señor.
y me ha dicho esto: Jesucristo ha resucitado, aleluya. ¿Qué te parece, Freddy? Parece muy bien. Gracias por ese aporte que has hecho. Complementa y nos hace vivir inclusive más de cerca lo que estamos queriendo nosotros transmitir. Tenía una parte reflexiva que ya le empecé a tocar, pero la tenía como más para adelante, pero mejor de una vez porque es importante ahorita, encaja bien. Supuestamente nosotros los varones nos decimos que somos el sexo fuerte, ¿va? Y que la mujer es el sexo débil. Esa es como decimos la tradición. Pero se pueden imaginar ustedes, dentro de todo lo que yo estuve estudiando y reflexionando, contemplando esta prédica, yo internamente me dije, puchica, ¿cuántos apóstoles varones? Y el apóstol de apóstoles, porque así le llaman a María Magdalena, ella no tuvo miedo, acompañó a Jesús todo el proceso de cargar la cruz, acompañándolo, y decía, yo soy María Magdalena, y los discípulos todos se dispersaron. O sea, nadie llegó ni siquiera, solo a la mitad del recorrido al Calvario, los discípulos se dispersaron. Y María Magdalena llegó hasta el final, hasta la crucifixión y al pie de la cruz. Lo vio morir y no tuvo miedo, que inclusive ahí, a la par de Juan, San Juan, como con razón decía, el discípulo que Jesús más amaba. Entonces, Santa María Magdalena y San Juan dijeron, eso sí dijeron, como digo Santo Tomás, vamos a morir con Jesús. ¿Ve? Entonces, como una mujer, lo que dijiste, por eso era oportuno, porque lo tenía más para adelante, pero mejor de una vez aquí, porque encaja como anillo al dedo, mejor aquí. Entonces, en nuestra comunidad están surgiendo muchas Santas Marías Magdalenas. Hay muchas mujeres que ya han predicado acá en esta pantalla. Me lleno de gozo porque se vuelve a manifestar de que aparentemente que dice que la mujer es el sexo débil, pero Santa María Magdalena nos demostró con hechos que quedaron plasmados en la Biblia. Así que voy a continuar. Hay otra parte de la prédica que dice las presencias de fe que tuvo Santa María Magdalena. Así como su nombre completo aparece en varias escenas evangélicas, ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañaron a Jesús. Eso lo pueden ver ustedes y leer en San Mateo en el capítulo 27, también en San Marcos en el capítulo 15. Está presente Santa María Magdalena, como les decía, durante la pasión de Cristo. Lo pueden leer en Marcos 15. También estuvo Santa María Magdalena al pie de la cruz con la madre de Jesús. Lo pueden ver completo en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19. Santa María Magdalena observa cómo sepultan al Señor. Lo explica bien San Marcos en el capítulo 15. También explica que llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de la Pascua. Ustedes ya lo leyeron, lo escucharon ahorita en San Juan capítulo 20. Dice que es la primera a quien se le aparece Jesús resucitado. Eso está en San Mateo en el capítulo 28. Y aunque no lo reconoce Santa María y lo confunde con el jardinero, eso está aquí, lo que estamos viendo en San Juan capítulo 20, y es enviada a ser apóstol de los apóstoles en Juan 20:18, el versículo que Dios me ha regalado. Entonces, tanto San Marcos como San Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella 7 demonios, por decir, porque antes el número 7 quiere decir mucho más.
Entonces recuerde 70 veces 7, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces, de Santa María Magdalena, hermanos, hay muchísima información, pero solo me voy a atrever a hacer una sola referencia bibliográfica, aquella que dice, a quien poco se le perdona, poco amor muestra, que hace muy buena referencia a San Lucas en el capítulo 7, versículo 47. Entonces, una consagrada de una congregación del Regnum Christi, que se con acrónimo RC, que vivió en Magdala, justo en la ciudad de Santa María Magdalena. Entonces, eso ahí en Galilea destacó recientemente por qué la santa puede ser un gran modelo para todos nosotros los católicos. ¿Cómo se llama esta consagrada? Jennifer Ristin. Es una consagrada del Regnum Christi y autora de varios libros. Entre ellos está el libro de María Magdalena, Perspectivas de la Antigua Magdala. Hay otro libro famoso de ella que se llama 9 días con María Magdalena. Y compartió recientemente un artículo titulado Todo el mundo necesita un modelo. En este texto, Jennifer Ristin señaló que todo el mundo necesita un modelo, a alguien a quien admirar, con quien sentirse solidario. La sensación de que otra persona ha estado ahí y lo ha hecho bien hace que tu propio viaje sea menos desalentador. Tras recordar la reciente fiesta de Santa María Magdalena, que fue recientemente el lunes 22 de julio, señaló que la santa que fue nacida en el seno de una familia hace más ya de 2000 años, sigue siendo todavía, hermanos, la portavoz de mensajes universales. Volvemos a retomar el tema. Aparece en las escrituras como la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Eso lo pueden ustedes encontrar en San Marcos en el capítulo 16 y el versículo 9, como una de las mujeres que acompañaron y cuidaron de Jesús y sus discípulos. Estas mujeres proveyéndoles de su propio sustento, apoyo. Eso pueden leerlo ustedes en San Marcos 15. Como discípula misionera, es una firme y apasionada al pie de la cruz y en la unción de su cuerpo en el sepulcro. Pueden encontrar eso ustedes, hermanos, en San Mateo, en el capítulo 27. Y como apóstol privilegiada de los apóstoles, que lo encontró resucitado y fue enviada a anunciar la buena nueva a los apóstoles. Nuevamente mi versículo, Juan 20:18. También hace igual referencia a San Mateo 28:9-10. Entonces, ¿cómo no iba a ser ella especialmente si ella prácticamente lo dio todo? Entonces, queremos nosotros hacer esa referencia, que cómo ella no iba a hacer eso, si prácticamente fue la única que sabía dónde estaba sepultado Jesús. Los demás discípulos se habían ausentado, no sabían dónde estaba, estaban encerrados por miedo a los romanos. Entonces, tempranito, Santa María Magdalena sabía dónde estaba el sepulcro. Ella había estado en la unción de su cuerpo en el sepulcro. Entonces, los primeros escritos gnósticos la pintan a ella como la protagonista
de la misión de la iglesia primitiva. Los padres de la iglesia recordaron a la luz de su experiencia de la redención de la mano de Jesús, de la pecadora a santa, de un vicio hacia una virtud. Eso es lo que ella más recordó. Entonces, Ristín señaló además que desde Hipólito en el siglo III hasta San Gregorio de Niza y San Jerónimo en el siglo IV, pasando por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, ofrecen reflexiones personales y pastorales que dan esa esperanza a quienes luchan por perseverar en la vida cristiana. A lo largo de la Edad Media, hermanos, continúa María Magdalena, es señalada por muchos pintores y muchos escultores como una modelo de penitente contemplativa, revelando un camino de íntima participación en la cruz de Cristo en esta vida. Entonces, hermanos, por último, la actualidad nos lleva a maravillarnos de sus múltiples facetas y atractivos para los hombres y las mujeres de este siglo XXI. Dijo la consagrada del Regnum Christi, Ristin, que resaltó que Santa María Magdalena destaca sobre todo por haber encontrado el amor misericordioso del Señor, por haber acogido la mano que le tendía y por haber optado firmemente por seguirle allá donde la llevara. Entonces, hermanos, Santa María Magdalena, subrayó Ristin, sigue siendo con su testimonio de vida el testigo del amor redentor de Jesucristo. Escuchen, Santa María Magdalena sigue siendo con su testimonio de vida el testigo del amor redentor de Cristo. Hermanos, esta prédica me ha hecho tanto bien que quiero concluir con 3 lecciones que podemos aprender de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, les vuelvo a repetir, es llamada la apóstol de los apóstoles, porque tuvo el privilegio de ser la primera en contemplar a Jesús resucitado. ¡Qué privilegio! Como dicen los jóvenes, ¡qué nivel! Ella fue enviada por nuestro Señor a anunciar a los apóstoles la buena noticia. Por eso la llaman así. De cara a su fiesta que acabamos de celebrar el lunes 22 de julio, el padre Juan María Solana, que es el director del proyecto Magdala, también nos comparte 3 importantes lecciones que todos los católicos podemos aprender de Santa María Magdalena. El primero es, siempre podemos convertirnos. Siempre podemos convertirnos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, asegura que María, llamada la Magdalena, era la mujer a quien Jesús liberó de 7 demonios. De acuerdo con el padre Juan Solana, tener 7 demonios habla de una plenitud de males, desde la mentira, que podemos decir que María Magdalena lo tuvo, que era una víctima del demonio, pero se encuentra con Jesús y él la libera. Después de todo su pasado, donde predominaba el mal, ella se convirtió en una mujer líder, entusiasta, comunicativa, que siempre buscó a Jesús. Por eso
María Magdalena nos enseña que siempre podemos rehacer nuestra vida en el encuentro con Jesús. Para mí, Santa María Magdalena me da el ejemplo de transformación y Cristo me ha transformado. Cristo me ha convertido. Cristo ha dado una vuelta a mi vida. Por eso yo puedo también concluir que podemos todavía convertirnos, hermanos. Todavía estamos a tiempo. La segunda conclusión es, seamos líderes evangelizadores. Segundo, seamos líderes evangelizadores. Esta santa es uno de los personajes más citados en los evangelios. Pueden imaginarse ustedes que hay 12 referencias bíblicas de ella, 11 de las cuales se vinculan directamente con la pasión y la resurrección de Jesús. Está en San Marcos 15, está en San Juan 19, está en San Lucas capítulo 24, está en San Lucas también en el capítulo 8. Entonces sabemos que a Jesús lo acompañaba un gran número de mujeres, dice, que eran generosas, que lo servían. Entonces, siempre que el Evangelio habla de este grupo de mujeres, la primera que es mencionada, hermanos, es Santa María Magdalena. Entonces, de acuerdo con el padre Solana, en los evangelios, María Magdalena siempre está actuando, siempre está ella así inquieta, está activa como una fiel seguidora de Cristo, es una evangelizadora nata. Entonces, ahí está la motivación que nos deja. Además de que nunca actuaba sola, ella hacía comunidad con las otras mujeres y también con los varones, con los apóstoles, con los discípulos de Jesús y hasta con el mismo Jesús. Ella provocaba la unión, la comunidad. Entonces, de su testimonio podemos aprender que todos estamos llamados a ser evangelizadores líderes. Usted, hermano, tú, hermano Carlos, yo, estamos llamados a ser evangelizadores líderes, no solo en nuestra comunidad, hombres católicos San José, sino también en esos grupos que servimos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestros grupos de liturgia, en los grupos de lectores, allí, en el coro, todos podemos ser líderes evangelizadores. Escuchen lo más reciente. El 10 de junio de 2016, el cardenal Robert Sará, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos allá en el Vaticano, emitió un decreto en el que, siguiendo la voluntad nada menos que del Papa Francisco, que establece que la memoria litúrgica de Santa María Magdalena, que se celebra el 22 de julio, sea elevada al rango de fiesta. Miren hasta dónde ha llegado todavía, 2000 años después, hasta el 2016, que Santa María Magdalena ha impactado a nuestro Papa Francisco. Y han hecho un decreto para que se eleve el rango a una fiesta el 22 de julio. Entonces es algo maravilloso, hermanos. Como tercera conclusión es, la perseverancia nos hará encontrarnos con Jesús. El padre Juan Solana sigue describiendo, hermanos, a Santa María Magdalena como una mujer que no se desanimaba fácilmente. Ella estuvo al lado de Jesús desde Galilea, estuvo en la pasión de Cristo, estuvo a los pies de la cruz,
ayudó a descender el cuerpo de Jesús y a sepultarlo. Incluso visitó la tumba de Jesús el día domingo, que fue el día de la resurrección. Ahí fue cuando encontró por primera vez, se encontró con Cristo resucitado. Esta es quizás la enseñanza más importante, hermanos, que nos deja Santa María Magdalena. Si perseveramos, Jesús nos va a dar el regalo de encontrarnos con Él. Si nosotros perseveramos, Jesús nos va a dar el regalo de encontrarse con nosotros. Pero si nosotros perseveramos, hermanos. Esta prédica, hermanos, se las dejo y se las dedico con mucho amor. Qué gran enseñanza la de Santa María Magdalena. Qué bien ha hecho esta prédica en mi vida. Me he gozado, he aprendido mucho y quiero compartirlo, quiero transmitirle ese mensaje a ustedes. Para finalizar, les dejo la oración a Santa María Magdalena. Escuchémoslos con detenimiento. Señor, Dios nuestro, Cristo, tu unigénito, confío antes que a nadie, a María Magdalena, la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Concédenos a nosotros, por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta acabamos de celebrar el lunes 22 de julio, a anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado, hermano Carlos. Te dejo en el uso de la palabra porque estoy extasiado, estoy ahí, una cosa impresionante. Que Dios te bendiga. Te cedo la Gloria a Dios, palabra. hermanos. Los dejo meditando y rumiando en su corazón esa maravillosa prédica que le ha dado el Señor a nuestro hermano Freddy. Ya no tengo nada más que invitarlos nada más a que vuelvan a ver esta enseñanza y imitemos a Santa María Magdalena en ese ser discípula y testigo de la resurrección de Jesucristo. Que Dios les bendiga y feliz noche. Feliz noche. Amén.